este señor viene, estuvo, recordemos, en Miami. Desde Miami él estaba haciendo unas exposiciones a través de videos, les daba las responsabilidades específicas del señor vicepresidente Jorge Glass y del presidente de la República. Denunciaba desde video, y recordemos que incluso se ponía pues un detector de mentiras en el brazo para que se verifique que lo que él decía era verdad. Y allí decía este ciudadano, por ejemplo, que en Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Todo lo que se hacía en Petroecuador se lo hacía con el visto bueno de Jorge Glass. Eso es lo que manifestaba. También manifestó él, y digamos la declaración está además reproducida en Diario El Universo, el domingo 11 de junio del 2017 en la página 2, sexta columna, ahí está. Tengo el recorte aquí en mis manos. En esos mismos mensajes o videos, desde Miami, también afirmó de manera rotunda, explícita, y puede revisarse los videos que todavía están en las redes. Dice él textualmente, el presidente de la República, o sea, se refiere a Rafael Correa, está o estaba atrás de todo. Mire las dos acusaciones que hace. Él viene al Ecuador a colaborar a la cooperación eficaz que se llama, de acuerdo al artículo 491 y 493 del Código Orgánico Integral Penal, y en los videos ya dice él sobre la responsabilidad que tiene el señor Jorge Glass, porque dice que nada, absolutamente nada, se hacía en Petroecuador que no haya tomado la decisión o el visto bueno Jorge Glass. ¿Sí? Pero no solo eso, también él mismo manifiesta que el presidente de la República estaba atrás de todo, insinuando claramente que atrás de Glass estaba Correa. No es eso todo lo que dijo, y está en las redes y se puede mirar todavía pues a través del sistema computarizado. Él hace otra denuncia. Él $1.200.000 diarios, 1.200.000 diarios. En 365 días debe estar aproximadamente en unos 420 millones en un año. Haga la cuenta en 8 años nomás. Estamos hablando de alrededor de unos 3.200 millones de dólares. Esa denuncia que las hace el señor Carlos Pareja Llanuselli, ¿sabe a dónde le llevan en el Ecuador? A que aquí en el Ecuador no prácticamente se acepte nada de lo que dice, y ya tiene en este momento 2 sentencias el señor ingeniero Carlos Pareja. Una de 5 años y otra de 6 años. Ya está con las 2 prisiones. La de los 5 años, acusado de cohecho, y de 6 años por asociación ilícita. Ya está con 11 años de prisión asegurada. Y tiene otro juicio que empezó el día de ayer a él por peculado, ¿sí? En la que entiendo le podría salir unos 10 años más. Tendría por lo tanto 21 años para estar en la sombra. Y los señores a los que él indica que eran los que manejaban todo en Petroecuador, el señor ingeniero Glass, de quien dice de que no se hacía nada, absolutamente, que no tenía su visto bueno, y del señor presidente de la República que estaba atrás de todo, no existe ni juicio siquiera. No se les llama ni siquiera cuando piden que en determinados procesos comparezcan a declarar, ¿no? Resulta que el que viene a colaborar, el señor Carlos Pareja Llanuselli, que no actúa como lo hace Pedro Delgado y otros, él viene y dice, vengo a colaborar.
Resulta que ya está con 11 años de prisión y puede tener 21 años más, digamos unos 10 años más tranquilamente. Y los otros no ha pasado nada. No, yo quiero aquí hacer algunas reflexiones. ¿A quién le favorecía todo lo que han hecho con Carlos Pareja Llanuselli? ¿Eran o no los grandes favorecidos el señor ingeniero Jorge Glass y el señor economista Rafael Correa? Pregunto. Y evidentemente que la respuesta sería positiva. Yo quiero además recordar otro hecho. ¿Por qué dijo el economista Correa, con todo convencimiento, que si le cambiaban al fiscal general, él iría preso? ¿Será? Lo dijo desde el ático, que si le cambiaban al fiscal general, él iría preso. Con esta lógica, ¿quién es entonces el garante de la libertad de Correa? El que precautela, el que cuida que no vaya preso. ¿Quién garantiza? Es clarísimo. En el Ecuador sigue mandando el economista Correa a través de sus allegados y sus alfiles. Es clarísimo. Llega el testigo, preso. Llega el que quiere hacer la cooperación eficaz, no sirve para nada. Y en cambio, los principales implicados, como deberían ser investigados, presidente y vicepresidente anterior, no pasa absolutamente nada. ¿A quién le favorece? ¿A quién le colabora? ¿A quién le ayuda? Justamente lo que ha pasado en estos días en el manejo de este tema que estamos abordando. Pero además hay otra cosa que llama la atención. ¿Por qué no permitieron nunca de que cuando menos las declaraciones del señor ingeniero Carlos Pareja Llanuselli Capaya sean públicas? Es decir, si él venía y declaraba públicamente, el país a través del periodismo se hubiese o no interesado y hubiese o no conocido el país lo que había de trasfondo y los aportes o declaraciones que hubiera realizado. Vale la pena recordar, en la Constitución de la República, en el artículo 76, en el numeral séptimo, literal D de la Constitución, artículo 76, numeral 7, literal D de la Constitución de la República, ahí se establece que en los procesos legales los procedimientos serán públicos. Los procedimientos serán públicos. Se entiende que salvo excepciones previstas en la ley como el caso de una violación, etcétera, ¿no? Pero que no son del caso, que viene a hacer una declaración sobre un asunto de interés público. Pero no solamente eso. El artículo 8, numeral 5, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José, del 22 de noviembre del año 1969, ¿sí?, que proclama allí, en cambio, que el proceso penal debe ser público. El proceso penal debe ser público. Norma que debería aplicarse en forma directa, pues, en base a lo que dice el artículo 24, inciso segundo, artículo 426, inciso segundo, y el artículo 425 también, sobre todo, en su inciso segundo. Pero no permiten, a pesar que la Constitución y la Declaración, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que el proceso debe ser público, resulta de que no vale para nada. Esa declaración no sirve. El juicio se lleva entre cuatro paredes. Miren, el que viene a colaborar, preso. La cooperación eficaz en los hechos no existe. ¿Está o no mandando Correa? ¿A quién le favorece todo lo que estoy narrando? Y recordemos que no es eso todo, pues. Hagamos memoria que toda la documentación del caso Odebrecht, o lo más importante, lo sustancial cuando menos, ya llegó al Ecuador el día 3 de febrero del 2017.
artículo y un reportaje que sacó Diario Expreso de Guayaquil en la edición del miércoles 16 de agosto del 2017. Se llama este reportaje Chiriboga dilató la causa de Odebrecht en fiscalía, así se llama, es el título de la primera página. Y allí se da cuenta que llegaron 439 páginas que envió el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos y llegaron al Ecuador el 3 de febrero del 2017 y nadie sabía que había llegado esa documentación. El mismo Diario Expreso, en noticia de primera página, señala que meses después, el 25 de abril del 2017, el doctor Galo Chiriboga afirmaba públicamente estar a la espera del documento de los Estados Unidos. El 25 de abril, cuando ya había llegado el 3 de febrero y estaba en la fiscalía, la justificación del entonces fiscal general del Estado, guardián de la causa. Claro, él amortiguaba las sospechas de lentitud deliberada en la investigación, pero se demoró 14 días más para enviar el documento a la traducción. Las fechas coinciden exactamente con el tiempo y el proceso electoral. Las propias autoridades ocultaban y obviamente estaban engañando a la ciudadanía, pues, al impedir que tenga acceso a los documentos y a las verdades que debe tener o que debía o merecía conocer el Ecuador, pues. La investigación hizo el periodista Anderson Boscán Pico, ¿sí? Y allí él recuerda cómo en tiempo electoral y aún pocos días antes de dejar el cargo, aseguró en entrevistas con medios de comunicación que la fiscalía se encontraba a la espera de la colaboración de la justicia estadounidense. Pero ¿cómo declaraba eso el 25 de abril si el 3 de febrero del 2017 ya llegó la documentación? Se guardaron pues esa documentación durante todo el mes de febrero, el mes de marzo y abril. Y incluso una parte de mayo, gran parte de esa documentación. ¿Quiénes y con qué métodos e intereses se han servido para manosear a gusto pues a las autoridades del país? ¿En qué manos está la República? Si los ciudadanos están o no desprotegidos y engañados. Pero claro, alguien dice que teóricamente ya no está gobernando Correa, y yo les estoy demostrando, en base a estos hechos, que sí, que sigue gobernando Alianza País. No sé si decir la una fracción o la otra, o las dos. Es verdad que hay algunas cosas que vale la pena también hacer memoria, porque hay que ser justos. No existen las sabatinas para que le agravien a la gente. De alguna manera, el señor presidente actual, el señor Lenín Moreno, eso tampoco había información adecuada. Recordemos, ahora se conoce, por ejemplo, que lo que se llama, ha habido la gestión absolutamente equivocada, como decía el gobierno, mediocre de los medios de comunicación. Han perdido millones y millones de dólares. Recordemos que TC Televisión tiene pérdidas por 6 millones de dólares. Gama Visión, sí, tiene 17 millones de dólares en pérdidas. 23 millones de dólares que han perdido los dos canales de televisión que estaban a órdenes del presidente Correa. Se supone que tienen que investigar. Y los responsables de las pérdidas deberían responder legalmente. Por ejemplo, ahora se sabe, y no hay cómo dejar de reconocer, de alguna manera, de que el presidente ha dado paso a esta posibilidad. Por ejemplo, Diario El Telégrafo, sí, resulta que 6 de cada 10 periódicos iban a la basura. Imagínense, si sacaban 1000 periódicos, ¿sí?,
los 600 votaban. Es decir, ¿quién responde si es que sacaban 30.000 o 25.000 periódicos y todos los días 6 de cada 10 periódicos votaban a la basura? Se perdían. ¿Quién responde? ¿Quién da cuentas? ¿Se conoce o no ahora algunas mínimas cosas que de alguna manera antes no era factible que se lo haga? Lo de los medios de comunicación es algo que escandaliza. Utilizaron los medios de comunicación para atacar, denigrar, injuriar, yo diría desfigurar lo que significa la verdad. En los medios de comunicación del gobierno correísta atacaban o no, por ejemplo, a Fernando Villavicencio, o a Clever Jiménez, o a Galo Lara, o a todas las personas que hacían un mínimo de fiscalización y control político. Sin duda, pues, sin duda. Entonces, ahora se está conociendo algunas cosas que antes no era posible. Si hay algún cambio a ese nivel, las personas de alguna manera pues se están expresando, pero claro, hay otras cosas que llaman la atención porque es la misma política, porque son en muchas partes los mismos funcionarios, los mismos asesores, las mismas políticas, como en el caso económico a algún nivel, pues. Pero el despilfarro que ha habido en los medios públicos, la mayoría de la gente no conocía. Claro. Es decir, este gobierno sí ha permitido que se destape alguna información que hace que la gente realmente se quede impresionada y algunos queda con la duda. ¿Cómo es posible que le han engañado tanto? El día de hoy, en el diario El Universo, estaba revisando. Hay un artículo de Felipe Burbano de Lara que se llama Caos ético e ideológico. Él dice, en la columna de él, lo siguiente. Por un lado, derroche de recursos públicos y un queme-importismo monumental. Por otro, instrumento de privilegios de una capa de funcionarios de alta jerarquía que encontró en el Estado la vía para acumular privilegios. Manejaron los recursos públicos sin el menor escrúpulo y con enorme negligencia. Desde equipos que se compraron y nunca se desembodegaron hasta echar a la basura, como dijo Andrés Michelena, 6 de cada 10 periódicos impresos de El Telégrafo. Martín Pallares resumió el escándalo o el escandaloso informe de Contraloría sobre Gamavisión. Alzas salariales sin estudios ni consultas, nombramientos que no se registraban en la nómina, pagos de consultorías a empresas de amigos que no entregaron ningún trabajo, pagos de viviendas y universidad para los hijos de los gerentes, sin respaldo ni facturas, vehículos concedidos a los presentadores, ejecutivos de Gamavisión que ganaban entre $6,000 y $11,000 al mes y recibían comisiones y bonos por ventas de entre $7,000 a $25,000. En TC Televisión, un presentador de noticias recibía $9,000 mensuales, más de $2,000 a la semana. Y los resultados están allí. Pérdidas acumuladas por 23 millones entre los dos canales. ¿Con qué lógica se evalúa? El Estado sumó gastos y desperdició recursos que llevaron a crecientes déficits fiscales, incluso antes de la caída del precio del petróleo, que nos condujeron al dilema del ajuste. Si la lógica de Gamavisión se multiplica en todos los campos a donde se proyectó la acción estatal, el derroche resulta descomunal. Como declaró penosamente Lenín Moreno, donde ponemos el dedo salta puro. Dice además, los gerentes generales de Gamavisión disfrutaban incluso de suites con parqueadero en los estadios de fútbol. El acceso y manejo de recursos públicos les permitía repartir beneficios entre sus redes. Todos ellos vieron en el Estado un canal para
hacerse de un capital que les permitiera vivir como burgueses o pequeños burgueses en ascenso. Las respuestas, ¿sí?, de ellos, ¿sí?, eran que supuestamente fortalecían al Estado. Ya una reflexión. ¿Creen ustedes que todos los hechos que se han producido no tienen culpables? ¿No tienen quien responda de todo esto? La semana anterior sacó un artículo el señor Hernán Pérez Luz sobre lo que se denomina el cabecilla de la banda, así se llama, el cabecilla de la banda, porque resulta que aquí, en este país, el supuesto cabecilla de la banda sigue mandando, pues. Sigue mandando, sigue gobernando él. Sigue decidiendo muchas cosas en el Ecuador y eso es algo que realmente preocupa a la ciudadanía. Porque esos son los hechos. Eso es lo que se supone no debería acontecer, pero está sucediendo. Nos están queriendo hacer creer que en realidad ya está actuando la justicia en el Ecuador. Y eso no es así. Eso no es así. De ninguna manera. En este artículo de Hernán Pérez Luz, él hace las siguientes reflexiones. Pocas veces ha habido tantas pruebas sobre la existencia de una organización delictiva para la comisión de delitos contra la administración pública y tantas pruebas de que en efecto se cometieron dichos delitos como en el caso Odebrecht. Hubo la participación de varios altos funcionarios del Estado, de no pocos empresarios y de múltiples agentes instrumentales, tanto en el Ecuador como en el exterior. Se usó la soberanía del Ecuador, esa por la que se rasgaban sus vestiduras cada sábado, y se manipuló la jurisdicción del Estado y sus instituciones para darle una careta de legalidad al enriquecimiento de una banda de maleantes. Las evidencias son tan concluyentes, tan numerosas, tan graves y hasta tan grotescas, si se quiere, que el país sigue sin comprender el porqué del escaso número de acusados, de la lentitud de los procesos y sobre todo de la lenidad de los cargos imputados a los principales responsables de ciertos casos. Hay contratistas que hasta se han dado el lujo de devolverle al Estado dinero recibido, según ellos, por desconocidos y como cortesía, y que andan muy orondos. Pero lo que más asombra es que el jefe de esta maquinaria de corrupción, aquel que controlaba todos los poderes del Estado, aquel que todo lo sabía y al que nada se le escapaba, ha mantenido una red de espionaje escalofriante y que hasta se jactaba de ser un dictador, no haya ni siquiera sido llamado a declarar como testigo sobre la existencia de la más grande red de corrupción que ha habido y que fue organizada y alcanzó su plenitud durante su mandato. En otros contextos, ante situaciones de conductas delictivas ocurridas en el seno de organizaciones, empresas o instituciones, lo primero que se hace es recabar la declaración de quien las lidera. Más aún, en este caso donde hay declaraciones incriminatorias y evidencias de decretos ejecutivos, reglamentos, oficios, declaraciones públicas y otros actos de gobierno, sin los cuales dicha red de corrupción jamás habría existido. Basta pensar en por qué y cómo regresó la Odebrecht luego de haber sido expulsada por ser una empresa corrupta. ¿O es que piensa que vamos a creernos que el ex dictador nada sabía de lo que estaba ocurriendo y que se pasó 10 años cazando mariposas en los bosques, encantados mientras saqueaban al país? ¿En serio creen que los ecuatorianos somos tan estúpidos? Pregunta. Y no es solo la Odebrecht, es la comercialización del petróleo, las hidroeléctricas, los dineros del IES, la entrega de pozos petroleros, las carreteras. Son, según su cálculo, alrededor de 30.000 millones de dólares. Óigame, él calcula 30.000 millones de dólares que se esfumaron. Hay gente que calcula que es no menos de 48.000 millones. Y dice Hernán Pérez Luz,
en el artículo El cabecilla de la banda, lo sí. La esperanza que tienen los ecuatorianos de verlo preso al jefe de esta mafia puede quedarse en eso, en simple esperanza nomás, si no hay una actitud más decisiva y la de la sociedad. El presidente ha dicho que él respeta la independencia de los poderes. Sin embargo, y está bien, dice eso, el problema es que buena parte de esos poderes siguen en manos del jefe de la mafia. Óigame, el problema es que buena parte de esos poderes siguen en manos del jefe de la mafia, del cabecilla de la banda. Pero cabe preguntar, ¿el señor presidente Lenín Moreno no sabe qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Por lo tanto, la reflexión que hacía Pablito es lógica. ¿Sigue o no el mismo sistema político actuando? Las mismas autoridades, las mismas influencias, los mismos encubrimientos. Dígame, por favor, ¿quién sabe que han devuelto un centavo partido por la mitad? Se llevaron la plata, se robaron el dinero. ¿Y qué han hecho? ¿Qué hacen? El que vino a colaborar ya está preso. Ya tiene 11 años listos para ir a cumplir. 11 años. Y tiene un juicio más que esta semana se desarrolla, con lo que entiendo irá más de 20 años. ¿Es o no es esto un escarmiento para que nadie se meta otra vez a hablar en contra de los miembros de la mafia, a la como llama el presidente nuevo? ¿Eso no es esto algo penoso, algo doloroso para nuestro país? Sigue la mafia. Si el pueblo ecuatoriano no sale a las calles en base a lo que autoriza el artículo 98 de la Constitución de la República, seguirán estos tipos gobernando el país como les da la regalada gana. Pero es necesario también que aquí hagamos una pequeña reflexión. ¿Cómo es posible de que no puede el país avanzar? Y la respuesta está en que hubo fraude o hubo procedimientos irregulares o se llevó a cabo un procedimiento electoral absolutamente sospechoso. Y yo les digo algo, ¿y qué tal si es que dicen que ganó el no en la consulta para que Correa supuestamente retorne? ¿Quién tiene los organismos electorales en sus manos? ¿Se acuerdan que nosotros les denunciamos en octubre del 2016 que iba a haber un proceso absolutamente turbio? ¿Recuerdan ustedes que les decíamos, miren señores, en el Ecuador hay aproximadamente 16 millones, en esa época 16.400.000 ecuatorianos? Y claro, había aproximadamente 11.118.000 personas mayores de 16 años. 11.118.000 ecuatorianos mayores de 16 años. Pero hay una cosa, y tengo aquí los documentos de las denuncias que hicimos. El Consejo Nacional Electoral señaló que no eran 11.118.000 el número de votantes, no. Ellos dijeron que eran 12.735.792 votantes. 12.735.000 votantes. Había una diferencia de 1.617.486 electores adicionales o sufragantes fantasmas. Esta diferencia equivalía al 14.55% del total de los mayores de 16 años. Pero si es que el Consejo Nacional Electoral
afirmaba que habían 12.735.792 votantes, significa que el Ecuador debería tener 19.420.000 personas. Está inflado el padrón electoral en 3 millones de ecuatorianos. Según el Consejo Nacional Electoral, para que hayan 12.735.000 votantes, se requeriría que el Ecuador tenga 19.420.000 personas, porque los mayores de 16 años son el 65.58% del total. Pero en el Ecuador hay 16.450.000. ¿Cómo el padrón inflado tiene los 12.735.000 votantes, como si es que en el Ecuador, en nuestra patria, hubieran 19.420.000 personas? Han inflado 3 millones, de ecuatorianos para poder hacer aparecer el 1.617.000 votantes complementarios, según el Consejo Nacional Electoral. Pero ese organismo es el que está manejando el proceso electoral. Entonces yo les hago una pregunta. Con ese 1.617.000 electores, ¿tendría o no allí sí explicación el hecho de que Alianza País teóricamente hubiera tenido los 74 de los 137 miembros de la Asamblea? El proceso electoral no es transparente, no existe transparencia, no es además legal. El artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia establece en su numeral 15, entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, que tienen que organizar y elaborar el registro en el país y en el exterior en coordinación con las entidades públicas pertinentes. En coordinación con las entidades públicas pertinentes. ¿Cuál es la organización o la entidad pública más importante en materia de censos? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pues. El INEC. El reparto de la plata que hacen en los municipios, entre los alcaldes, entre las prefecturas, se hace con los datos del INEC. La planificación del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de las actividades de la Secretaría Nacional de Planificación, del Ministerio de Gobierno del Interior, como se llama ahora, de la Seguridad Social. Todo absolutamente se hace con la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Pero ese organismo no es tomado en cuenta por el Consejo Nacional Electoral. Y entonces, con los 74 asambleístas que hacen más de la mitad, tuvieron el control del Consejo de Administración Legislativa, el CAL. Y entonces, les decíamos nosotros, necesitan desesperadamente la Asamblea Nacional para poder encubrir todos los negociados, para que no haya fiscalización, para que no exista control político. Y eso es lo que sucedió. Lo advertimos, lo manifestamos, está inflado el padrón electoral en 1.617.000 personas. Están haciendo aparecer como que en el Ecuador, en vez de 16.450.000 personas, hubieran 10. Y 9.420.000 personas, pues.
pero no pasa nada. ¿Es esto justo? Entonces, claro, hay muchas cosas que llaman la atención. Los ministros que eran de Correa siguen ahora con Lenín Moreno. También es cierto lo que señala Pablito. Los asesores de Correa son los asesores de Lenín Moreno. El señor presidente debería además determinar, ¿sí?, si es o no cierto, ¿sí?, si algunas de las decisiones se están tomando en función de los intereses del propio economista Correa, pues. Hay cosas que uno no entiende. ¿Cómo es que dicen que están en contra del gobierno o de ciertas prácticas, pero en los hechos estamos caminando por allí mismo, pues? Demos un ejemplo. ¿Cómo es que en la seguridad social el señor presidente respalda al señor Richard Espinosa? El señor Richard Espinosa dijo que no había una deuda con el IES hace poco tiempo, pero la Contraloría General del Estado, que hizo el examen, determina que lo que dice el señor Espinosa, el señor Richard Espinosa, no es cierto, y ordena a la Contraloría General, ¿sí?, determina que lo que dijo que no era deuda el señor Richard Espinosa se coloque como deuda del Estado dentro del IES. Pero ¿cuál es esa cantidad cita? Pues son 2.880 millones de dólares. 2.880 millones de dólares, que es lo que está en un informe de la Contraloría General del Estado del 13 de octubre del 2017. Allí se ordena reponer en los balances financieros del IES los 2.880 millones de dólares que antes fueron eliminados en forma maliciosa y que correspondía a prestaciones médicas a personas de la tercera edad y tienen además enfermedades, o tuvieron o tienen enfermedades catastróficas durante varios años. ¿Cómo le respalda? El manejo del IES ¿es transparente? Preguntamos. Entonces, hay aspectos que realmente descolocan a la gente. Por ejemplo, se supone que deberían las autoridades del IES defenderle al IES. Pero hagamos memoria. Cuando le eliminaron, le quitaron al IES 1.100 millones de dólares al año, que era el equivalente del 40% de los aportes que determina el artículo 371, inciso segundo de la Constitución. Uno de los que apoyó de que le quiten esos 1.100 millones al año era el propio director, pues, del IES. Imagínense ustedes que dirigen una entidad y pelean para que esa entidad no reciba lo que la Constitución ordena que le den, pero lo ratifican. Entonces, ¿cuál es un cálculo monto de las deudas del Estado con el IES? Se calcula que son como 18.400 millones de dólares. 18.400 millones de dólares. Con esa plata fuera del IES, el IES se queda en condiciones muy precarias. Por eso incluso ya están comiéndose las reservas, las platas que tiene el IES, pues. Está perdiéndose el dinero y poniéndose en riesgo precisamente las condiciones de vida de los jubilados. Hay un manifiesto de 32 organizaciones nacionales de trabajo, el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias,
las asociaciones de industriales textiles, de productores y exportadores de flores y cacao, y hasta de los bancos privados en carta dirigida al señor presidente Lenín Moreno, donde le denuncian que las autoridades del IES, colocadas por Rafael Correa, y todavía en funciones, defendidas por el actual mandatario, han transferido en forma ilegal recursos del Fondo de Pensiones y de Riesgos de Trabajo al Fondo de Salud, que están reduciendo los fondos del Banco del IES, el BIES, y que se han tomado reservas, consumido o realizado desinversiones. O sea, la plata, como no existen esos 1.100 millones que la Asamblea le quitó al IES en abril del 2015, ahora tiene que tomar esas reservas, porque le faltan ingresos. Y estos sectores empresariales y de las organizaciones de trabajadores y más señalan y le dicen al presidente: señor presidente, en el año 2015, como ya no hubo el aporte del Estado, tuvieron que consumirse de las reservas 1.514 millones de dólares. En el 2016, 1.680 millones. En el 2017, 1.942 millones. La redacción de este manifiesto está en Diario Expreso de Guayaquil, del sábado 30 de septiembre del 2017, en la página tercera. Pero no solo eso. Hay un análisis, ¿sí?, en la que participa el anterior actuario del IES, el economista Ramiro Vega, a quien le sacaron de la entidad junto a todos los técnicos experimentados de esta área, para que no emita informes, porque él sí sabía la verdad, y entonces querían a alguien que no haga problemas y que firme lo que le presentaban, supongo. Pero hay un informe del economista Ramiro Vega, a quien, como digo, le excluyeron, porque obviamente molestaba, pues porque a lo mejor no se iba a prestar a firmar cualquier papel. Él hace un informe y dice: miren, este año el total de dinero que tiene el IES son 8.423 millones. En el 18 habrán 7.200 millones, pues están consumiendo las reservas. En el 2019 serían 5.976 millones. En el 2020, 4.752 millones. En el 2021, 3.528 millones. En el año 2022 serían 2.304 millones. En el 2023, estamos hablando a 5 años porque ya en 2 meses estamos en el 2018, habría una reserva de 1.080 millones. Y en el 2024 tendrían que ir a pedir plata porque ya no alcanzaría para pagar a los jubilados y atender los requerimientos de salud. Cuando menos habría que pedir 146 millones porque ya no alcanza la plata. Nada de esto ha sido casual, pues. ¿Creen ustedes que el economista Correa no sabía esto a la perfección? Lo sabía, pues. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están queriendo llevarle al IES a que lo maneje entidades privadas. ¿Cuáles son los montos que se han llevado del IES? Les decíamos que son 18.400 millones. Primero, ¿cuánta gente depende del IES? Hagamos la relación. El IES atiende a 3.113.000 afiliados activos. ¿Sí? Esa es la cantidad. Pero además, recordemos pues que atiende a más de 452.000 jubilados. Hay 816.634 afiliados al Seguro Social Campesino, de los cuales 365.000 son jefes de familia. ¿Quién va a atender a todas estas personas? ¿Quién va a atender?
¿De qué manera van a poder ayudarles a ellos con el paso del tiempo si hay una política de desvitalización, de vaciamiento del IES, y el señor presidente ratifica al director en vez de investigar lo que pasa allí? ¿De dónde se calcula estos 18.400 millones de dólares? Hay una deuda de 8.000 millones de dólares que se tomaron esos recursos en el gobierno del economista Correa, y que él mismo en la revista Vistazo, número 1143 del 10 de abril del 2015, en la página 21 señalaba él de que es cierto que hay una deuda ficticia de 8.000 millones de dólares con el IES, pero que es la propia plata del Estado, y que ellos le daban cerca de 1.000 millones de dólares anuales antes, cuando se daba ese aporte, que lo eliminó la Asamblea en abril del 2015. Y decía él que como no tiene qué hacer con tanta plata, compra bonos del Estado e invierte en nosotros mismos. Y todo, manejan ellos la plata. Ahí están 8.000 millones. Hay una deuda de bonos que son de 3.366 millones de dólares entregados en bonos y que tienen que cobrar en el año 2027 de otras obligaciones pendientes con el IES. Esta cantidad es de 3.366 millones de dólares. Y recordemos, está editado, está publicado todo esto en El Comercio, en edición del miércoles 8 de abril del 2015, en la página 4. No es eso todo. Recordemos que hay una deuda de 3.300 millones, de los 1.100 millones que le quitan al IES en el año 2015, 1.100 millones en el 2016 y 1.100 millones en el 2017, lo que suman 3.300 millones de dólares. Alguien puede decir, y bueno, ¿y por qué eso no es legal? Porque la Constitución de la República, en el artículo 371, inciso segundo, establece en forma imperativa: los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el presupuesto general del Estado y serán transferidos en forma oportuna. Pero recuerden ustedes que sacaron la famosa Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Y con esa Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, cambiaron el artículo 237, que se refiere al financiamiento. En todos los casos comprendidos en este capítulo, el IES cubrirá el 60% de la pensión respectiva y el Estado continuará financiando obligatoriamente el 40% restante. Pero en cualquier circunstancia, el IES otorgará la prestación completa. Súmese a estas cantidades 8.000 más 3.300 más los 3.366 de deudas anteriores pagadas en bonos en el 2015, pero cobrables 12 años después, en el año 2027. ¿Sí? Hay que sumar 890 millones de dólares, cuyo origen corresponde a que el IES, en el año 2016, vendió 920 millones de dólares en bienes raíces. Y de los 920, 890 millones iban al Estado, al fisco en préstamo. Hay que sumar los 890 millones, más los 2.880 millones que acaba la Contraloría de establecer el 13 de octubre del 2017, que tienen que reponer en los balances financieros del IES como deuda del Estado. Suman en total, tengo aquí los documentos, en total suman la cantidad de 18.436 millones de dólares. 18.436
cantidad que es del IES y que le deberían reponer al IES, o sea, pagarle los bonos o no impedir que vayan el dinero que la Constitución ordena que le entreguen, equivale, esos 18.436 millones, a 3 veces y media el valor del nuevo canal de Panamá, que costó 5.250 millones, que tiene 77 kilómetros entre la costa del Atlántico o el Mar Caribe por un lado y el Océano Pacífico. Tiene 77 kilómetros entre el un océano y el otro. Esta nueva obra de Panamá cuesta 5.250 millones. Pero lo que se ha llevado de la seguridad social del Ecuador es 3.51 veces el valor del canal nuevo de Panamá. O si quieren ustedes, equivale también a 2.28 veces el atraco bancario del año 1998-1999, cuando se llevaron la plata de ahorristas y cuentas correntistas de muchos bancos del Ecuador. ¿Cuánto equivalía el atraco bancario? 8.072 millones de dólares. ¿Sí? 8.072. Pero los 18.436 equivale a 2.28 veces, a más del doble del atraco bancario. Y claro, se cogen la plata del IES y no le dan cuenta a nadie. ¿Por qué razón? Óigame, porque no respetan la Constitución de la República, no lo respetó el gobierno anterior, por ejemplo. El artículo 372 de la Constitución, y ustedes pueden constatar mirando lo que dice la Constitución, señala que los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco. Los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir en forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Lo dice la Constitución. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Pero se llevan 18.436 millones de dólares del IES y no pasa nada. Hay que hacer es una reflexión. Si los fondos son propios de los trabajadores y jubilados, ¿cómo es que se cogen esa plata que es ajena? Porque si es dinero que no es del fisco, el gobierno, e incluso durante el actual mandato, el señor Finanzas dijo que habían dos tipos de deudas. Que unas deudas habían que honrar porque eran deudas con entidades extranjeras, y que la otra es una deuda que en realidad casi que no es tal porque es como del marido a la mujer. Pero señores, el dinero del IES es el dinero de los jubilados. Pero ¿cómo es que se puede eso electoral absolutamente irregular y turbio? El número de miembros del registro electoral está hecho en base a ecuatorianos. Y me permito preguntar, con ese número adicional de votantes fantasmas, ¿podrían o no haber hecho o entregado toda esa votación a un solo partido? ¿Quién le controla al Consejo Nacional Electoral? Si el Consejo Nacional Electoral tiene el 100% de miembros de Alianza País, ¿o no? Esa es la verdad. Esa es la realidad, pues. El 100% Alianza País. Las juntas electorales, Alianza País. El sistema informático computarizado, nadie puede revisar. ¿De qué proceso electoral transparente me están hablando, pues? ¿Y qué tal si es que luego de la consulta dice que ganó el no? Y no ha pasado nada. Dirán, ganó el no. Alguien puede decir, y yo no estoy de acuerdo, renuncio y me voy.
¿Qué les parece? Así está el Ecuador. No, además, yo les hago una pregunta. ¿Cómo sabemos si está hecho cuenta o no la deuda del IES y las deudas, por ejemplo, del Banco Central? No olvidemos que el Banco Central es el depositario, el custodio de una plata. ¿Sí? En el Banco Central, que es una entidad que no emite moneda, porque la moneda es el dólar, emiten en Estados Unidos. O sea, en el Ecuador no hay emisión de moneda. No se hacen los dólares. Pero claro, tiene dineros entiendo que es alrededor del 5% de los bancos grandes, de los 4 o 5 bancos más grandes, y alrededor del 1% de los más pequeños. Este dinero que está en el IES y que se supone que es para ayudar a sostener la dolarización, está en el Banco Central, o estaba en el Banco Central. Comercio, en la edición del miércoles 5 de abril del 2017, en la página 4, recoge una información de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. La Asociación de Bancos Privados dice: señores, el manejo del gobierno ecuatoriano era 5.872 millones de dólares. Pedían que por favor devuelvan esos fondos al Banco Central porque era garantía. 800 millones que tomaron del Banco Central. Diario El Comercio del miércoles 5 de abril de 2017, página 4. Pero eso no es todo. Resulta que el señor economista Abelardo Pachano, en la edición del Comercio del sábado 10 de diciembre del 2017, en la página 11, señala que salieron de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador, la RI, en créditos a los bancos públicos, a los bancos del Estado, del gobierno, que luego triangularon con el gobierno, o sea, pidieron la plata, por decirle algo, Banco del Pacífico, por ejemplo, que es banco del gobierno, banco del Estado. Pidieron la plata, les dieron la plata y ellos triangularon, mandaron al gobierno. Entonces, si sumamos nosotros los 5.872 millones más los 2.140 millones de los que habla Abelardo Pachano, estamos hablando que hay 8.012 millones de dólares que han llevado del Banco Central y que es dinero que no emite el Banco Central, que es dinero que no es del Banco Central. Es dinero de los cuentacorrentistas y ahorristas. Recordemos que el atraco bancario fue de 8.072 millones de dólares. Eso está publicado en base al informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, creada mediante decreto ejecutivo número 263 del 9 de abril del 2007 y conformada por el economista Eduardo Valencia Vázquez como presidente de la misma, el doctor Amiro Larrea Santos y monseñor Víctor Corral Mantilla Riobamba. El informe lo presentaron en julio del 2007 y se le entregó en manos del economista Rafael Correa el 2 de agosto del 2007. La cantidad del perjuicio total consta en la página 77 de dicha, se llama el documento, síntesis de los resultados de la investigación. Por la similitud de las cantidades, porque son más de 8.012 y otros 8.072, al ser más de 8.000 millones, incluso Dajín, por eso es que hablaba y decía el salvataje del Banco Central. Son más de 8.000 millones de dólares. Si hacemos cuenta con los 18.400 millones del Banco Central, resulta o no, entonces, en esas condiciones, que el Ecuador tendría 26.000 millones de dólares que habría tomado el Estado durante el gobierno del economista Correa. Preguntamos, ¿está hecho cuenta ese dinero o no? Deberíamos saberlo. ¿Por qué razón, pues? Porque se supone que, pero no nos están diciendo si todo lo que estamos señalando está registrado. ¿Está o no registrado todo esto? Pero cosa adicional,
Recordemos que el gobierno anterior entregó, o mejor dicho, se comprometió a pagar, porque todavía está pendiente, 536 millones de barriles que ya les dieron la plata. Este rato lo que hay es que pagar esa deuda, porque es una deuda, ¿sí?, con petróleo, o con dinero también puede ser, claro. Pero las mismas autoridades de Petroecuador, las actuales autoridades, como el señor gerente, entiendo que es el economista Byron Ojeda, ellos señalan de que lo que había que pagar era 5.300 millones, porque hay dos empresas de la China y una de Tailandia, pero que no entienden cómo han negociado, ¿sí?, entregar en petróleo el equivalente a 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares. Cuando el monto era de pagar 5.300. O sea, 4 por 1, como dice el mismo. El gerente de Comercio Internacional, Jorge Cisneros, señaló que ese volumen de crudo comprometido es excesivo y hasta lesivo para el país. Es una cobertura de 4 barriles por cada uno que tenían que entregar. Yo les pregunto, si la plata del petróleo en parte está comprometida, ¿a dónde va el país, pues? ¿A dónde vamos? Miren, esto lo publicó también Diario El Comercio. Diario El Comercio también dice lo mismo, que son 22.000 millones los que estarían yéndose a entregar. Y las empresas son Petrochina y Unipec de la China. Y hay una que es de Tailandia. Lo publicó El Comercio el miércoles 25 de octubre del 2017 en la página 5. Pero eso no es todo. Resulta que el gobierno ecuatoriano, en este panorama, también pide plata. Necesita plata. ¿Sí? Y entonces ha solicitado, según Diario El Universo, del domingo 22 de octubre del 2017, este año, el día 22 de octubre, señala que en bonos, en permutas, en uso del oro físico y algunas otras estrategias para obtener liquidez, ha pedido 6.587 millones de dólares. En estos 5 meses, 6.587 millones. Se sigue la deuda. ¿A dónde nos lleva esto? Existe una declaración del economista Francisco Briones que dice que este endeudamiento del gobierno va a mantenerse y que ahora habría la necesidad de cuando menos 13.750 millones. 13.750 millones. ¿De dónde va a salir ese dinero? A ver. Es la pregunta de rigor, pues. ¿De dónde sale? ¿Van a cobrar impuestos? ¿Van a eliminar subsidios? ¿Van a adquirir más deudas? ¿O tal vez piensan que le dé una plata el Fondo Monetario y el Banco Mundial? ¿Sí? Para con ese dinero, si les dé el Banco Mundial a lo mejor a un interés más cómodo y a un plazo más largo, cambiar la deuda de la China, tal vez será. Entonces, miren ustedes, resulta que además una parte de esta deuda, 2.500 millones, colocan a 10 años plazo, pero a un interés del 8,87%, casi 9%. Las necesidades económicas son tan grandes que el Banco Central del Ecuador ha prendado o ha entregado 500.000 onzas de oro para realizar 2 operaciones destinadas a obtener liquidez y que además, claro, debe sumarse que por otros medios han obtenido. Diario El Universo publicó como editorial lo que les estoy señalando
el domingo 22 de octubre del 2017. Tengo aquí los periódicos, tengo aquí los recortes, tengo aquí los documentos que hacen relación a todo lo que estoy señalando. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién va a pagar? ¿De qué manera? ¿Van a haber paquetazos? No sé. A lo mejor es una política que están tratando de evitar dar paquetazos antes de que haya la consulta, antes de que el pueblo se pronuncie. Y a lo mejor se empieza a cambiar la política luego de la consulta. Pero esto es lo que está pasando en nuestro país, pues. Y esto es lo que hay que decirle a la ciudadanía. Compatriotas, no existe ningún panorama positivo para nuestra patria. Lo que dejó haciendo el gobierno anterior y que de alguna manera se mantiene en el endeudamiento, por ejemplo, es una política extremadamente peligrosa. Peligrosa para la economía nacional, peligrosa para el pueblo del Ecuador. Alguien dirá, ¿por qué? Y lo vamos a decir, pues. Es peligrosa porque los acreedores van a exigir que les devuelvan la plata, ¿o no? ¿De qué manera vamos a hacer que se devuelva la plata? ¿Qué hacemos? Haremos lo de Grecia, en la que a Grecia le dicen, bueno, para que ustedes cumplan con la deuda que tienen, les vamos a plantear lo siguiente: dennos en prenda los bienes y valores que tienen ustedes y les damos la plata para que paguen las deudas. Pero eso significa ¿qué cosa, compatriotas? Significa de que tenemos que entregar recursos del país que en parte ya están comprometidos. Alguien dirá, ¿cómo? Miren, a Grecia le exigieron, a ver, les vamos a dar una plata para que ustedes salgan del bache, así llaman ellos, ¿sí? Pero para que salgan del bache necesitamos que ustedes nos den de garantía los bienes, así le dijeron a Grecia, ¿sí? ¿Cómo hicieron? El Banco Central Europeo, la Comisión Económica Europea y el Fondo Monetario Internacional, que es de alcance mundial, la Troika, estos tres organismos, le pusieron a Grecia en el disparadero y le dijeron, a ver, ¿qué nos dan ustedes? Y Grecia, con los acreedores, porque se le volvió impagable la deuda, hizo un listado. En el listado los bienes pasan a manos extranjeras. Le puso lo siguiente: el Aeropuerto Internacional de Atenas y 37 aeropeonales. El puerto de Pireo, 100% de las acciones de otros 11 puertos. Todos los complejos turísticos y las dársenas para yates. Las llamadas islas del ensueño, complejos turísticos y bienes raíces estatales. Los hoteles con alto valor histórico y cultural en lugares privilegiados de Grecia. Todos los centros estatales de baños termales y sus de estadía. Todas las instalaciones olímpicas, la lotería estatal y las apuestas hípicas a las que son tan allegados los griegos. Las propiedades de bienes griegos en las ciudades, todo lo que tengan, en Nueva York, en Washington y en Belgrado. La empresa Public Power Corporation, que suministra energía eléctrica a más del 80% de toda la población. La compañía estatal de agua potable que abastece a Atenas y otras ciudades. 3 refinerías, así como las empresas de importación y distribución de gas natural. Tramos por 645 kilómetros de carreteras donde se podrían cobrar peajes y pontazgos que cobrarían los acreedores para poder pagar cuotas de las deudas de Grecia. La empresa Trainos de transporte ferroviario y de buses de Grecia.
la empresa Rosco, de los trenes griegos y de su mantenimiento, hasta la empresa ELTA, que es la proveedora postal. Señala que incluso debe pagar de acuerdo a los intereses elevados que les han impuesto los acreedores, pero que los gobiernos de Grecia, de manera planificada, hipotecando el Ecuador como 60.000 millones de deuda, 58.000 millones para ser más exactos. ¿Sí? Pero no sabemos si es que está o no hecho cuenta, por ejemplo, los 18.436 millones, por ejemplo, de los dineros del IES. No sabemos si está hecho cuenta, por ejemplo, el dinero, entre otros sectores de quién. Si está hecho cuenta, por ejemplo, los 8.000 millones del Banco Central. Si nosotros hacemos relación a lo que está pasando, decimos, ¿y estos 26.000 millones están hechos cuenta en la cantidad anterior o no? En la deuda que reconoció el gobierno el día 28 de julio, o no están hechos cuenta. Y en tal caso la deuda se acerca fácilmente a los 90.000 millones. ¿De qué manera vamos a...? Por ejemplo, duplicaron el número de servidores públicos en Grecia. Les pagaban 4.000, 5.000, gran sueldo. Hicieron negociados y se robaron la plata necesarias. Deudas no justificadas. ¿Qué es lo que sucedió? Grecia se quedó sin plata. Como hizo Corea. Y como está pasando ahora, pensar que esto es casual, $110 el barril diariamente durante años. ¿Qué pasa, compatriotas? En el Ecuador, para que vean que hay una similitud con lo que hicieron en Grecia, en el Ecuador, y con los documentos del propio gobierno, el exdirector del IES y exministro de Industrias, ahora prófugo Ramiro González, él señalaba, ¿sí?, que para abril del 2016 en el Ecuador existían 47 ministerios, 63 viceministros y 221 subsecretarías, más ministerios que todo Estados Unidos, que tiene 320 millones, o más que Brasil, que tiene alrededor de 195 millones de personas en su orden. Eso lo dijo con los papeles del propio gobierno en Radio Democracia el jueves 28 de abril del 2016 y lo ratificó el viernes 29 de abril del 2016 en Ecuavisa.